Esto le pasó a mi hermana Carolina, cuando era estudiante de veterinaria e hizo sus prácticas en un rancho de Tantoyuca, en Veracruz, hace un par de años. Decía que fue un día cualquiera, con el sol fuerte desde temprano. El grupo estaba revisando a las becerras recién nacidas, tomando notas y aplicando sus primeras vacunas. Todo normal hasta que Carolina se detuvo frente a una becerra color café. Por alguna razón, la luz del sol le cayó de lleno y notó algo extraño. No tenía sombra. Pensó que era cosa del ángulo o del suelo, pero no. Caminó alrededor y comprobó que todas las demás proyectaban su forma sobre el pasto, menos esa. El suelo estaba igual de plano, la luz era la misma y la becerra seguía ahí, quieta, con la cabeza abajo. Dice que ella no se atrevió a tocarla ni acercarse más, solo la observó, fija durante un rato que se le hizo eterno, intentando buscarle alguna explicación. Poco después le comentó al encargado del rancho lo que vio. Él apenas alzó la mirada y le dijo sin darle mucha importancia: esa nació en la luna negra, así son. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les voy a contar muchas historias cortas que nos han mandado por mensaje o por correo. Son relatos que tenemos guardados y que no quiero que se queden en el olvido. Todos son así, breves como la que acaban de escuchar, pero tienen algo. Tienen esa sensación rara, esa sensación de curiosidad y ese toque inexplicable. Así que pónganse cómodos, pongan el capítulo de fondo mientras preparan su disfraz para la noche y, ¿qué más? Sean bienvenidos a nuestro especial de Halloween de Relatos Veterinarios. Yo hice mi servicio social en la cuenca lechera de Tizayuca. Ahí hay unas casas que le pertenecen a la asociación ganadera, pero las rentan a estudiantes. Cuando llegué compartía casa con otros médicos de varios estados. Éramos 5, pero poco a poco comenzaron a irse y solo quedamos un compañero y yo. Nosotros estábamos en el mismo establo y entrábamos a las 4 a.m. Un día me estaba alistando y escuché ruidos afuera. La casa estaba rodeada de hierbas secas, alejada de la caseta de vigilancia y no había iluminación. Creí que había sido un perro porque frecuentemente rondaban por ahí, pero mi compañero fue a mi cuarto y me dijo que creía que había alguien afuera, porque escuchó pisadas. Apagamos todas las luces y él encendió la alarma de su carro. No vimos nada y hasta ahí quedó. Tiempo después, él se fue también y me quedé sola en la casa. A veces ya llegaba como a las 7 de la noche y me encerraba. Cerraba todo. La puerta principal, la del cuarto y hasta la del closet, porque sí se sentían unas vibras raras. El día en el que todo cambió, hice mi rutina de costumbre y para dormir apagué las luces y cerré los ojos. Es muy difícil de creer lo que voy a contar, pero en la madrugada algo o alguien intentó asfixiarme con las cobijas. Tenía mucha fuerza porque por más que yo trataba de hacerlas a un lado, no podía. Trataba de rezar, pero tampoco podía acordarme de las oraciones. Fue algo tan impactante que tuve que mudarme a otro sitio porque ya no podía estar tranquila en esa casa. El trauma fue tan intenso que pasó mucho tiempo para que pudiera volver a apagar la luz. Tiempo después me enteré por otras personas que en esas casas espantaban, que tocaban las puertas, que se aparecía una señora y otras cosas paranormales. Recuerdo que era un domingo, casi medianoche. Yo estaba de guardia, solo en la clínica. Había sido un día tranquilo y ya estaba por cerrar cuando escuché que tocaron la puerta. Abrí y afuera estaba una mujer con un perro envuelto en una manta. Me dijo que estaba mal, que no respiraba bien. Su voz era suave, apenas audible. No levantaba la mirada, solo me pidió que le hiciera algo. Le indiqué que pasara a la sala y ella lo colocó sobre la mesa. Recuerdo perfectamente que traía un suéter beige y que olía como a tierra húmeda. El perro temblaba. Tratamos de estabilizarlo, pero no reaccionaba bien. Cuando volteé para hablarle, la mujer ya no estaba. Pensé que había salido a tomar aire o a buscar a alguien, pero
Pasaron minutos y no regresó. Fui a la recepción y vi que en el mostrador había dejado 3 billetes doblados y unas monedas perfectamente apiladas. Lo más raro fue al día siguiente, cuando revisé las cámaras para registrar la hora de ingreso del paciente. En el video se ve la puerta abrirse y el perro entrando envuelto en la manta, pero nadie lo carga. No hay nadie detrás, solo el perro avanzando despacio hasta la mesa. Revisé todas las cámaras, nadie entró y nadie nunca salió. Durante una cirugía de emergencia estábamos solo 3 personas, la cirujana, su auxiliar y yo, encargado de anestesia. El vidrio polarizado del quirófano reflejaba parte de la mesa. En el reflejo vi al auxiliar suturando, concentrado mientras la doctora cerraba la herida. Todo normal hasta que noté que el reflejo no coincidía con lo que estábamos haciendo. En la realidad, el auxiliar sostenía la pinza y en el reflejo él seguía cosiendo. No dije nada, pero al salir la doctora me preguntó si también había sentido ese bajón de temperatura justo antes de terminar. Le dije que sí, pero mentí. No fue frío, fue miedo. En anatomía comparada trabajábamos con conejos cada semana. Un día nos tocó un grupo de 5, 4 blancos y uno completamente negro. Bueno, negro, pero tenía una mancha pequeña en el lomo. Tenía la forma de una gota. Era imposible no reconocerlo. Al terminar la práctica, los dejamos en el área de desecho como siempre. Nadie notó nada raro y todos seguimos con la rutina. 2 días después, cuando salía del edificio, lo vimos cruzando el estacionamiento. Era el mismo conejo, el negro con la mancha en el lomo. Iba caminando como si nada. Pasó frente a la puerta del laboratorio, se detuvo y luego siguió caminando hacia los jardines, perdiéndose. Y ya nunca más volvimos a verlo, ni supimos cómo es que había regresado. Yo andaba de práctica por allá, en un ranchito entre Martínez y Misantla, en Veracruz. Llegué a checar unas vacas flacas y el caporal me dice que pase a ver algo raro. El corral recién barrido la tarde anterior amaneció lleno de huellitas, chiquitas, descalzas, como de un niño, pero no había niños, ni allá ni en los ranchos cercanos. El alimento estaba todo revuelto, las cubetas tiradas y las vacas estaban como asustadas. Uno de los cuidadores me dijo bajito: Son los chaneques, joven. Si no les dejas algo, se van a seguir metiendo. Esa noche me enseñaron a dejarles dulces, pan y un poquito de refresco en la entrada del corral. A la mañana siguiente no quedaba nada, solo las huellas otra vez, pero esta vez ya alejándose, como rumbo al monte. Una vez estábamos atendiendo un parto algo complicado en un rancho cerca de Ocosingo. Ya era casi medianoche y el aire estaba helado. De repente los perros se callaron, todos, ni un solo ladrido. Entonces se escuchó un silbido largo, bajito, primero lejos, luego cerca, luego más cerca. Uno de los viejos que nos estaba ayudando a sujetar la vaca se persinó y dijo: Es el que cuida el monte, no le vayan a contestar. Nadie entendió a qué se refería, pero nadie silbó de vuelta, claro. Solo seguimos trabajando, sin hablar, y cuando al fin nació el becerro se escuchó el mismo silbido, solo que esta vez más lejos. Yo llevo toda la vida trabajando aquí en Papantla. Una vez me llamaron porque una vaca había amanecido con el lomo abierto. Llegué al lugar, revisé la herida y seguí el rastro de sangre hasta una milpa. Yo, pensando que pudo haber sido algún perro o algo así, comencé a buscar huellas y las encontré. Eran huellas de un jabalí,
Eran grandes y frescas. Seguí el rastro, pero más adelante las huellas cambiaban. Se iban haciendo más chicas, redondeadas y luego de plano se volvieron huellas de persona descalza. Cuando regresé al lugar escuché al dueño platicando con su esposa. Ese fue don pinche Melesio. Se enoja, se pone pedo y se va al monte, y así regresa. Yo quise acercarme a preguntar qué había querido decir, pero creo que vio mi intención y solamente me dijo: Ni vaya a seguir las huellas, doctorcito. No sabe el pedo en el que se va a meter. una vez fui a revisar una yegua que estaba a punto de parir por la zona de Tantoyuca. Mientras preparaba las cosas, escuchamos la risa de un niño, una risa clarita. El dueño gritó: "No se metan, cabrones, hay animales aquí". Pero nadie contestó. Entre las matas de la milpa vi moverse algo pequeño. Pensé que había sido un perro hasta que lo vi alzar la cabeza. Era un niño, pero iba a 4 patas, desnudo. Cuando lo apunté con la lámpara ya no estaba. Solamente el ruido del maíz moviéndose como si algo corriera. El hijo del dueño me dijo que ya no regresara de noche porque ahí ya no se sabía qué sí era verdad y qué no. Iba a ser casi medianoche y ya no quedaba nadie en el hospital, solo el doctor Ramírez y yo. Estábamos limpiando el área de cirugía cuando escuché abrir el congelador grande, el de residuos biológicos. Volteé y lo vi sacar una bolsa negra. La cargaba con demasiado esfuerzo, como si pesara demasiado. Me dijo que la iba a dejar en el incinerador. Yo seguí trapeando, pero escuché cómo la bolsa se le cayó al piso. Un ruido pesado y después algo que no era un golpe. Era más como un quejido corto, como si hubiera sido dolor de un humano. El doctor se quedó quieto, ni siquiera volteó a verme. Solo se agachó, levantó la bolsa y me dijo sin mirarme: Todo lo tuyo, muchacho. No viste nada, Nunca le pregunté qué era lo que llevaba y no pienso hacerlo. Esto nos pasó por San Luis Río Colorado, en una práctica que tuvimos. Regresamos de revisar ganado cuando en medio del camino había una camioneta blanca atravesada. Un tipo con guantes y bata bajó de la parte trasera cargando una caja. Nos hizo una seña con la mano, como diciendo que avanzáramos. Nadie habló, solo pasamos lento y vimos que llevaba más cajas en la batea de su camioneta. A la mañana siguiente escuchábamos cómo la gente del lugar decía que habían encontrado animales tirados junto al arroyo. Nosotros no pudimos verlos, pero decían que estaban vacíos. No estaban despedazados, estaban completamente vacíos por dentro, cortados con cuchillo, decían. Y uno de los viejos de ahí escuchamos que dijo: Eso no lo hace el hambre. Eso lo hace alguien que sabe por dónde cortar. Yo estaba haciendo limpieza en el área de cirugía. Me di cuenta que el quirófano 2 tenía la luz encendida y pensé que habían dejado algo pendiente. Me asomé por la ventana de vidrio y vi a 3 personas alrededor de la mesa. Llevaban batas y guantes, como cirujanos, pero lo que había en la mesa no era un animal. Era muy grande y cuando uno se movió pude notar pies colgando, pies humanos. De pronto una persona, la que estaba al centro, levantó la cabeza y me señaló. Los otros 2 voltearon también y yo me eché a correr. No pude identificarlos, ni siquiera pude mirarles la cara. Me eché hacia atrás y me fui corriendo. A los pocos minutos regresé y ya no encontré a nadie. Solo la lámpara quirúrgica encendida, apuntando hacia el suelo, y los carritos auxiliares hacia la orilla, como si hubieran sacado la mesa. Esta historia me la contó un interno que hizo sus prácticas en no sé qué parte de Querétaro. Me contó que por alguna razón le habían dejado encargado cerrar el lugar.
sellar las bolsas rojas con los desechos y dejarlas afuera para que el camión de residuos las recogiera al amanecer. Todo iba normal hasta que entró al cuarto donde guardaban las bolsas. Entre todo lo que había notó algo raro. Una de las bolsas se movía. Al principio pensó que había sido el extractor de aire, pero el movimiento fue claro, como si algo adentro se estirara o intentara empujar. Se acercó un poco y cuando estaba cerca, a punto de tocarla, escuchó un sonido húmedo, rítmico, como una respiración dentro del plástico. Fue por unos guantes, regresó, abrió el amarre y comenzó a revisarlo. Entre las gasas y vendas empapadas encontró una pata de perro amputada, cubierta de sangre seca, todavía con una ligera rigidez, y justo cuando la vio los dedos se contrajeron, como si algo hubiera intentado cerrar la garra. Soltó la bolsa, dio un paso hacia atrás y corrió por el médico encargado. Regresaron juntos, el doctor revisó y la pata estaba ahí, inmóvil. Le explicó que a veces las terminaciones nerviosas pueden reaccionar, que era normal, que no se asustara. Pero cuando volvió a meter la pata a la bolsa, el plástico golpeó 3 veces desde dentro. 3 golpes secos, claros. Ambos lo vieron, nadie dijo nada. Volvieron a amarrar la bolsa y la dejaron junto a las demás. Al día siguiente, cuando pasó el camión a recoger las bolsas, esa ya no estaba. En la clínica donde hice mis prácticas hay un crucifijo enorme justo enfrente de la puerta del quirófano. No sé quién lo puso ahí ni desde cuándo está, pero todos decían que el edificio era antes una casa vieja y que el crucifijo ya estaba colgado cuando lo convirtieron en clínica. Es raro, no es como los demás. Está hecho de madera tan oscura que parece negro, y los ojos del Cristo no miran hacia arriba, miran de frente, como si te siguiera con la mirada cuando cruzas el pasillo. La primera vez que me tocó quedarme de guardia, me quedé solo limpiando después de una cirugía. Las luces estaban bajas y me di cuenta de que el reflejo del crucifijo en el vidrio del quirófano se veía más claro que el resto del pasillo, como si tuviera su propia luz. Y te juro por mi vida que en el reflejo los ojos estaban cerrados. Volteé enseguida y en la cruz seguían abiertos. No dije nada, pero empecé a fijarme cada vez que pasaba por ahí. De día el crucifijo proyectaba una sombra larguísima sobre el piso. De noche, cuando el pasillo estaba completamente oscuro, la sombra seguía ahí, aunque no debería. Una vez me atreví a preguntarle al doctor que por qué no lo quitaban, y me respondió serio, sin despegar su mirada del celular. Me dijo que nadie se atrevía, no por miedo a lo que podría pasar, sino porque todos estaban seguros de que si lo bajaban, habría otra sombra colgando en su lugar. Nunca me gustaron las guardias nocturnas, no por el cansancio, sino por el silencio. En la clínica donde trabajaba en Chihuahua, cuando todos se iban, el silencio era abrumador, era completamente insoportable. Una noche teníamos un perro en observación, un mestizo grande, atropellado, pero tranquilo. A eso de las 3 de la mañana escuché un sonido raro, una risa baja, como si alguien se contuviera la carcajada. Pensé que era mi cabeza, pero cuando caminé hacia las jaulas el sonido se repitió. Venía del fondo, donde estaba el perro accidentado. Me acerqué despacio. El perro estaba despierto, pero mirándome fijamente, con la boca apenas abierta. Me enseñó los dientes y soltó esa risa otra vez. No era un gruñido, era una risa torpe, humana. Retrocedí y las luces del pasillo titilaron. El perro no se movía, solo seguía mirándome, con los dientes apretados, una respiración entrecortada, como si intentara repetir el sonido. No, 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 Murmuré.
Fui por el otro médico y cuando regresamos, el perro estaba acostado, muerto. Y aunque el monitor marcaba 0, su boca seguía abierta, con una mueca que no era de dolor, era mostrando los dientes como una sonrisa. Yo estudié medicina veterinaria en el ICAP hace como 10 años. Recuerdo que había salido de prácticas a las 9 más o menos del edificio K y tuve que ir al edificio L, a ese del hospital veterinario, porque un doctor me había pedido que fuera a dejar unos reportes a su oficina. Ya estaba muy vacío. Subí las escaleras y el eco de mis pasos sonaba como si alguien más caminara detrás de mí. Obviamente sabía que eran mis propios pasos. El doctor tenía su oficina casi al fondo. Vi que la luz de dentro estaba encendida. Toqué la puerta y nada. Empujé un poco y la oficina estaba vacía, pero la silla estaba ahí, girando lentamente como si alguien acabara de levantarse. Me dio un poco de nervio, pero entré. Dejé los papeles sobre el escritorio. Apagué su luz y cerré. En cuanto salí del pasillo, un susurro muy bajo, como si viniera desde la planta baja. Pensé que era algún alumno o alguien de los trabajadores ahí, pero estaba completamente solo. Caminé hacia una ventana del fondo, asomándome hacia la entrada principal del hospital. No había nadie, solo unas luces apenas iluminando. El susurro volvió, más claro. Le escuché como si viniera de dentro de un salón. Bajé casi corriendo y me fui. Salí del edificio lo más rápido que pude sin voltear. Al otro día le conté a mis amigos y nadie me creyó. Pero un maestro que estaba ahí escuchó, me dijo que si había sido en el edificio L y le dije que sí. No me dijo nada, solamente me peló los ojos. Los abrió más y me dijo: Aguas, yo no creo en estas cosas, me niego a creerlas. Soy veterinario y me dedico a la clínica de campo, a atender ganado en ranchos por la zona de Singilucan y Cautepec, aunque de vez en cuando también atiendo pequeñas especies. Hace unos años atendí a una perra que acababa de parir. Tenía fiebre y sus cachorros apenas abrían los ojos. El dueño me llamó porque no quería comer ni moverse. Fui, le puse tratamiento y parecía mejorar. 3 días después me marcó de nuevo. La perra había muerto. Cuando llegué ya la habían enterrado. Me dio tristeza porque había luchado. Les dejé algo para los cachorros y me fui. Pasaron 2 noches y como a las 3 de la mañana en mi casa me despertó mi perro, un pastor belga que dormía en el patio. Estaba gruñendo bajo, mirando hacia la puerta, y de pronto escuché algo más. Un llanto agudo, tembloroso. El llanto de un perro. Pensé que estaba soñando, pero se escuchaba en la entrada. Me asomé y abrí despacio. Estaba ahí la perra. La misma perra, delgada, sucia, con la tierra pegada en el lomo. Tenía los ojos hundidos, me miró y movió la cola. Yo no supe qué hacer. Ella caminó hasta el patio y se echó junto a mi perro. Él se quedó ahí. Se quedaron quietos, juntos. Al amanecer salí y ya no estaba. Solo quedaban sus huellas y al lado del bebedero una marca de tierra, como si se hubiera echado toda la noche ahí. Poco después fui al rancho y el dueño me dijo que sí, que él mismo lo había enterrado, justo detrás del corral, y fuimos a ver. Pero en donde la había enterrado estaba removida la tierra. El cuerpo ya no estaba. Te juro que no quiero creer, pero no encuentro explicación para eso. E intento, pero a veces solo queda entender que hay cosas que no pueden explicarse. Y bueno, con esto llegamos al final de este episodio especial de Relatos Veterinarios.
con historias cortas, intensas, algunas casi imposibles de explicar y otras demasiado reales como para olvidarlas. Y ya nos estamos acercando al final de la primera temporada de Relatos Veterinarios. Está siendo una experiencia increíble, llena de emociones, de historias que no imaginábamos escuchar y que no pensamos llegar a tantas personas. Muchas gracias por escucharnos, por compartir y por hacer crecer esta comunidad cada semana. En verdad, muchas gracias. Nos escuchamos pronto y recuerden, en este mundo hay cosas que solamente los veterinarios han visto y otras que preferirían no ver.